Y vamos ahora a cederle la palabra al último ponente del día de hoy, el doctor Alonso Pérez Becerril, quien nos va a tratar el tema de derechos humanos y garantías en materia tributaria. El doctor Pérez Becerril es doctor en Derecho por la UNAM, bueno, abogado, con especialidad en Derecho Financiero y Fiscal. Es maestro en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene varios diplomados, como el del Institute of the American Tax System de George Washington University y también de competencia económica en el ITAM. Fue magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, presidente de la Comisión Fiscal de Coparmex en el Estado de México, asesor fiscal de Canaco, delegado en Naucalpan de la Procuraduría Fiscal del Estado de México, ha sido presidente de las Academias de Derecho Fiscal en el Estado de México, Tamaulipas y Baja California de la Academia Mexicana, y bueno, ha sido vicepresidente de nuestro Colegio de Profesores de Fiscal y también autor de libros, como el de Presunciones Tributarias y coordinador también de un libro de Derecho Fiscal de la Academia de Derecho Fiscal de Baja California, y bueno, diversos artículos, y profesor de posgrado, nuestro estimado y distinguido socio, el doctor Pérez Becerril. Tiene usted la palabra. Por favor, doctor, háblenos de esos derechos humanos. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. ¿Sí se ve? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, lo podemos observar, igual su presentación. Muchas gracias. Yo les voy a platicar algunas cuestiones vinculadas a los derechos humanos y garantías en materia tributaria. La facultad impositiva no es absoluta, sino que se encuentra sujeta a limitaciones establecidas en nuestra Carta Magna, de las cuales algunas tienen el carácter de derechos humanos y sus garantías, que constituyen una parte de las limitaciones al poder del Estado en sus aspectos legislativo y ejecutivo, que hacen del Estado mexicano un Estado de derecho. Vamos a ver algunas generalidades de los derechos humanos. El concepto de derechos humanos es multívoco por ser multidimensional, en virtud de que es utilizado con funciones distintas en los ámbitos filosófico, político y jurídico. La noción de derechos humanos surge en el modelo filosófico-político del justnaturalismo racionalista y el contractualismo de los siglos XVII y XVIII, Hobbes y Locke en Inglaterra y Rousseau en Francia, como principio filosófico inserto en una concepción política más general respecto del modo en que debe legitimarse el poder político. Concepción dentro de la cual ocupa un lugar fundamental la idea de unos derechos naturales, igualdad, libertad, como límites de dicho poder político. Los derechos humanos comportan dos nociones, una axiológica referida a exigencias de justicia y legitimidad política, se rige por las reglas del discurso ético, y otra jurídica referida a su inserción y funcionamiento en los sistemas de derecho positivo, se rige por las reglas de los ordenamientos jurídicos o el derecho positivo. Los derechos humanos, en cuanto a derechos naturales, a su noción política, ideológica, atraviesa por su consagración en declaraciones de derechos, que la instituyen, publicitan, popularizan como un nuevo paradigma de justicia y legitimidad. Además, dichas declaraciones delinean los rasgos distintivos de los derechos del hombre como derechos naturales, universales, inalienables y eternos. Son ejemplos paradigmáticos de dicho tránsito la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, surgida con motivo de la Revolución Francesa, y la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que surge a raíz de la Segunda Guerra Mundial.
La positivización de los derechos humanos, es decir, su consagración en normas dotadas de garantías jurídicas, se da en toda su magnitud hasta fines del siglo XVIII y del siglo XIX, con el constitucionalismo moderno, es decir, con la idea de una constitución escrita, como la norteamericana de 1787 y luego la Constitución francesa de 1793, que incorporó en su primera parte el texto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. La expresión de derechos humanos suele ser usada indistintamente en el discurso político. Así, en algunos casos, se emplea la noción axiológica para aludir a paradigmas de justicia, condiciones de legitimidad o reivindicación de nuevas exigencias, a las que hoy se denominan, por ejemplo, derechos humanos de la tercera o cuarta generación, y cuya traducción al ámbito jurídico comporta serias dificultades. En cambio, cuando los derechos humanos son usados en su noción jurídica, a lo que en realidad se alude es a derechos de la más alta jerarquía normalmente plasmados en las constituciones nacionales y en los tratados internacionales. En las constituciones suele darse a los derechos humanos diversas denominaciones y ropajes jurídicos. Por ejemplo, en nuestro país se les ha llamado derechos del hombre, garantías individuales y actualmente derechos humanos y sus garantías. El carácter polisémico del concepto de derechos humanos ha dado lugar a la utilización de expresiones supuestamente sinónimas: derechos fundamentales, naturales, innatos, subjetivos públicos, individuales, del hombre, civiles, garantías individuales, principios generales del derecho, etc. ¿Qué son los derechos humanos? Hay muchos conceptos, pero yo no conozco ninguna definición legal. Emilio Álvarez y Casa nos dice que los derechos humanos implican valores, actitudes, conductas y leyes particulares que tienen como finalidad proteger y promover el desarrollo de la integridad y dignidad de todo ser humano para alcanzar su bienestar, el progreso social y una convivencia pacífica entre individuos, grupos y naciones. Vamos a ver a la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Esta reforma implicó el reconocimiento de los derechos humanos consagrados tanto en la Constitución como en los tratados, el establecimiento de un nuevo principio de interpretación pro persona de los mismos, la creación de un nuevo sistema de control constitucional en materia de derechos humanos que involucra a todas las autoridades, la postulación de los principios que integran y enriquecen los derechos humanos, la reformulación y el fortalecimiento de los organismos defensores de esos derechos. Este es el artículo actual, del cual se deriva lo que conocemos como principio pro persona. Esto es, debe aplicarse la norma que sea más favorable o que otorgue mayor protección a la persona. Un caso en donde se aplica este principio es el problema jurídico suscitado entre los artículos 122 y 123 del Código Fiscal de la Federación y los artículos 2 y 24 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Estos preceptos dicen estos, pero por cuestión de tiempo no los podemos leer. Sin embargo, en la tesis se refiere lo siguiente: para efectos de aportar al recurso de revocación la constancia de notificación del acto impugnado como parte del expediente administrativo del cual emanó, en acatamiento al principio pro hominio o pro persona, deben aplicarse los numerales 2, fracción 6 y 24 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente sobre los numerales 122 y 123 del Código Fiscal de la Federación. Esto es, el Código Fiscal establece la obligación de acompañar la constancia de notificación del acto. En caso de que no se haga, será requerido, y si no lo presenta, se tendrá por no interpuesto el recurso. Sin embargo, la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente nos dice que los contribuyentes tienen derecho de no aportar los documentos que ya se encuentran en poder de la autoridad fiscal actuante y de ofrecer como prueba el expediente administrativo del cual emane el acto impugnado. En esas condiciones, el Poder Judicial ha dicho que prevalece lo dispuesto en la Ley Federal de Derechos del Contribuyente por ser más favorable. También tenemos
la interpretación conforme, es decir, se adecua el significado de una disposición de jerarquía menor al significado que se le haya establecido en otras normas de rango superior. Un asunto donde se realiza esta interpretación es aquel en donde la problemática jurídica se dio en torno del artículo 8 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos y el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación. Al respecto, la Corte dice que el hecho de que en el Código Fiscal de la Federación se establezca un plazo de 3 meses no vulnera el derecho de petición que establece la Constitución. También tenemos principios de derechos humanos: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Universalidad: los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual, sin discriminación alguna. Y esto lo encontramos en el artículo 1, párrafo 5 de la Constitución. Indivisibilidad: los derechos humanos tienen un mismo origen, la dignidad humana, lo que explican que en el fondo son manifestaciones diferentes del mismo bien jurídico, todos en un mismo peso o valor, ninguno por encima del otro, lo que impide que se consideren en forma fraccionada o parcial. Interdependencia: no puede garantizarse el derecho a la vida sin dejar de satisfacer los derechos a la salud, a la alimentación, al medio ambiente e incluso al trabajo. Tampoco puede asegurarse el derecho a la propiedad sin dejar de garantizar el derecho al trabajo, y no puede asegurarse el derecho al trabajo sin dejar de garantizar el derecho a la salud, de tal forma que la satisfacción de un derecho necesariamente implica la satisfacción de otro. A continuación, transcribiremos una parte de una sentencia en donde se hace referencia a los principios de indivisibilidad e interdependencia. Aquí el problema es que se argumentó que las tarifas por registro de nacimiento extemporáneo vulneran el derecho humano a la identidad, así como a la gratuidad del registro del nacimiento, y que se transgreden artículos de la Constitución y una serie de tratados. Aquí se dice que la violación al derecho a la identidad por el cobro del registro extemporáneo puede implicar que la persona no cuente con constancia legal de su existencia, dificultando el pleno ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Y mediante la declaratoria de invalidez de los artículos en conflicto, se garantiza el derecho de otros derechos civiles, políticos y sociales que están condicionados por el respeto del derecho a la identidad. Las autoridades fiscales, previo a la emisión de un acto de molestia o afectación a los derechos fundamentales de los contribuyentes, deberán determinar si la medida es idónea y proporcional para lograr la finalidad perseguida por la acción recaudatoria, ponderando siempre los derechos involucrados. Esta máxima puede adquirir particular relevancia cuando se atienda a las diversas facultades de fiscalización de que gozan las autoridades. Un ejemplo puede ser cuando la autoridad inmoviliza las cuentas bancarias de un contribuyente sin ponderar el daño que puede ocasionar con su acto a la operación del negocio del causante y teniendo en cuenta que existen otras formas de embargo o de garantía del interés fiscal. Asimismo, el principio de progresividad: el legislador queda vinculado a ampliar el alcance y tutela de los derechos humanos y el aplicador de las normas queda constreñido a interpretarlas de manera que se amplíen en lo jurídicamente posible, quedando ambos operadores de la ley impedidos en sus respectivos campos de competencia para emitir actos legislativos que limiten, restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y tutela previamente reconocido a algún derecho humano, así como que su interpretación implique desconocer la extensión y nivel de tutela admitidos con anterioridad. La progresividad opera porque los derechos humanos solo se mejoran, nunca se limitan, ni se restringen, ni se vuelve sobre su pasado. Recuerden lo que decía anteriormente el Código Fiscal, cuando se impugnaban actos que se manifestaban desconocer. Si el particular niega conocer el acto,
manifestará tal desconocimiento interponiendo el recurso administrativo ante la autoridad fiscal competente para notificar dicho acto. La citada autoridad le dará a conocer el acto junto con la notificación que del mismo se hubiera practicado. Este precepto fue derogado el 9 de diciembre de 2013. Al respecto, la Corte dijo que a pesar de que ese precepto se hubiera derogado, los particulares conservaban ese derecho. Sin embargo, la autoridad no piensa así y hay muchos desechamientos de recursos. Una pregunta, ¿y la reducción del plazo de 45 días a 30 días para interponer el recurso de revocación o el juicio contencioso administrativo? ¿Esto acaso no va en contra del principio de progresividad? ¿Por qué nos reducen el plazo para presentar un medio de defensa? Derechos humanos y sus garantías. Esto es importante porque es muy común hablar de derechos humanos, pero desafortunadamente en muchas ocasiones a todos se le llama derechos humanos cuando hay derechos humanos y hay garantías. Entonces vamos a tratar de comentar algo al respecto. Resulta común leer y escuchar que se utiliza la expresión derechos humanos en un sentido amplio. Sin embargo, en México, jurídicamente es necesario señalar si nos referimos a un derecho humano o a una garantía. Ello en atención de que el capítulo primero del título primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se denomina de los derechos humanos y sus garantías. Recordemos que los artículos contenidos en el capítulo de derechos humanos y garantías los podemos agrupar en 4 grupos: artículos de igualdad, artículos de libertad, artículos de propiedad y artículos de seguridad jurídica. Y cuando hablamos de garantías individuales y de derechos humanos, hay una tesis interesante que es anterior a la reforma constitucional, que nos dice: las garantías individuales que se encuentran consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, como son la del debido proceso y la de fundamentación y motivación en todo acto de autoridad, garantizan la aplicación de la ley en cuanto a los procedimientos seguidos ante tribunales, con el objeto de proteger la integridad física, la libertad y los bienes, siendo estos los derechos fundamentales del gobernado, entre otros. Es decir, las garantías individuales no son derechos sustantivos, sino que constituyen el instrumento constitucional establecido por la propia norma fundamental del país para salvaguardar dichos derechos. Visto esto, la pregunta es: ¿la prohibición de multa excesiva es un derecho humano o es una garantía? Yo considero que es una garantía. Y esto nos lleva a revisar el artículo 7 de la Constitución, que habla del derecho de petición, del derecho de libertad de expresión. Es decir, todos tenemos el derecho, la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Este es el espacio protegido por el derecho humano. Sin embargo, el mismo artículo 7 establece en sus siguientes párrafos 4 garantías. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura. Entonces, como ven ustedes, tenemos derechos y tenemos garantías. Entonces, el ejercicio al que los invito es que hagamos un pequeño esfuerzo y pretendamos distinguir unas de otros. Derechos humanos y garantías en materia tributaria. La contribución es una exacción impuesta por quien tiene el ejercicio del poder sancionador jurídicamente regulado, el Estado. La exigencia del pago de prestaciones proviene de una acción normativa cuyo efecto es exigir impuestos, multas, deudas, etcétera, a quienes están sometidos a ese ámbito de poder jurídico. Para el establecimiento de tales exacciones, el órgano del Estado facultada para imponerlas tiene limitaciones, anteriormente denominadas garantías individuales y actualmente derechos humanos y sus garantías. En cuanto a las contribuciones, por ser una exacción, implica extraer algo de alguna parte. ¿Cuál es esa alguna parte? Parece ser, sin duda,
el patrimonio, integrado por virtud del derecho humano de propiedad. Este pertenece a los gobernados de manera exclusiva y solo puede alterarse por actos de voluntad propios, contratos o por actos del Estado, leyes, actos de autoridad y sentencias apegados a las normas reguladoras de su creación. La Constitución regula el derecho, reconoce el derecho de propiedad en 3 artículos. El 14, nadie podrá ser privado de sus propiedades o sus derechos. El 16, nadie puede ser molestado en sus posesiones. Y el 27, que constituye la propiedad privada. Del artículo 27 constitucional se desprenden 4 tipos de propiedad: la originaria, la privada, la agraria y la pública o estatal. Asimismo, diversos tratados reconocen el derecho de propiedad, como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, etc. Y esto nos lleva a hablar del mínimo vital, que es un derecho fundamental que se apoya en los principios del Estado social de derecho, dignidad humana, solidaridad y protección de ciertos bienes constitucionales. El derecho al mínimo vital constituye una garantía fundada en la dignidad humana y como presupuesto del Estado democrático. El derecho al mínimo vital exige analizar si la persona que no disponga de los recursos materiales necesarios para subsistir digna y autónomamente puede ser sujeto de ciertas cargas fiscales que ineludible y manifiestamente agraven su situación de penuria cuando ello puede coexistir con la insuficiencia de una red de protección social efectiva y accesible a los más necesitados. En nuestra legislación vamos a encontrar preceptos que tienen vinculación con el mínimo vital. Por ejemplo, en la ley sobre la renta se exenta la obtención de ciertos ingresos: el salario mínimo, tiempo extraordinario, días de descanso, indemnizaciones por riesgo de trabajo, enfermedades, jubilaciones, pensiones, saberes de retiro, reembolsos de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral, prestaciones de seguridad, previsión social, aportaciones para la vivienda, cajas y fondos de ahorro, primas de antigüedad, premios obtenidos en concursos científicos, artísticos o literarios, enajenación de derechos parcelarios, entre otros. Asimismo, se establecen una serie de deducciones: honorarios médicos y gastos hospitalarios, gastos de funerales, seguros de gastos médicos, intereses de créditos hipotecarios, aportaciones complementarias de retiro. Y asimismo, también se exceptúa de embargo el hecho, en el Código Fiscal, el hecho cotidiano y los vestidos, los muebles de uso indispensable, los libros, instrumentos útiles, mobiliario indispensables para el ejercicio de la profesión, arte u oficio, la maquinaria, enseres y semovientes de las negociaciones, en cuanto fueren necesarios para su actividad ordinaria, las armas, vehículos y caballos que los militares de servicio deban usar, los granos, el derecho de usufructo, los derechos de uso o de habitación, el patrimonio de familia, los sueldos y salarios, las pensiones de cualquier tipo, los ejidos, los depósitos que una persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el retiro. Seguirían los principios constitucionales de las contribuciones, el cual será motivo de otra plática porque se nos ha agotado el tiempo. Por su atención, muchas gracias.